¿En qué lugar se encuentra el péndulo de la valoración sobre la vejez en la actualidad? Junto a la idea de la conspiración del silencio de Beauvoir, que Beauvoir pretende romper con su magistral estudio, sobresale de Senectute de Norberto Bobbio y da una pista. Habla de la vejez ofendida. Antaño un viejo que moría era, como dice el proverbio africano, una biblioteca que se pierde para siempre. El viejo era el guardián de la sabiduría de un pueblo. A él acudían los hombres menos experimentados para plantear sus dudas o problemas. ¿Qué sabían antaño los viejos que los hacía tan dignos y respetables? ¿Y qué cambió en el mundo contemporáneo para transvalorar la relación entre el viejo sabio y el joven inexperto de manera tan radical? Del pesimista escrito de Bobbio sobre la vejez, dos ideas me parecen fundamentales por su objetividad. Primeramente, lo que distingue a la vejez de la edad juvenil y también de la edad madura es la despaciosidad de los movimientos del cuerpo y de la mente. La vida del viejo se desarrolla despacito. Frente a esa despaciosidad del viejo, las sociedades contemporáneas cambian vertiginosamente. La ciencia, la tecnología y, como bien dice Bobbio, hasta la filosofía, cambian a una velocidad tal que resulta imposible estar al tanto de todo. De esta manera el viejo se convierte crecientemente en quien no sabe con respecto a los jóvenes que sí saben. Y los jóvenes saben, entre otras cosas, porque tienen más facilidad para el aprendizaje. Así la relación se ha invertido. Ante la prisa y la velocidad de la vida contemporánea, los más altos valores tienen que ver constantemente con la instantaneidad y la rapidez, las cuales son cualidades del joven, en la misma medida en que la lentitud o la despaciosidad son características de la vejez. Respondré a esta idea enseguida, pero antes expondré lo que considero la segunda idea fundamental de Bobbio. Este filósofo cree que de manera paralela al vertiginoso cambio de nuestras sociedades contemporáneas, el viejo tiende a aferrarse al sistema de valores que aprendió en su juventud o madurez, y como el mundo sigue cambiando, su juicio de valor parece haber perdido validez y por lo mismo resulta negativo frente al nuevo. Dice Bobbio, cuanto más firmes mantiene los puntos de vista de referencia de su universo cultural, más se aparta el viejo de su propia época. 2. Una primera respuesta a Beauvoir y Bobbio. Las grandes empresas no se logran con la fuerza ni con la agilidad física ni con la rapidez, sino con otras cualidades como la sensatez, la previsión y la lucidez. Marco Tulio Cicerón. A pesar de que tanto Bobbio como Beauvoir han escrito obras magistrales sobre la vejez, debo decir que no concuerdo con todos sus puntos de vista. Es verdad que en las sociedades contemporáneas el avance vertiginoso del saber y vivir no van con el ritmo de la vida del viejo, como lo señala Bobbio. Nuestras sociedades se mueven cada vez más rápido y el viejo se mueve cada vez más lento. La despaciosidad de los movimientos del cuerpo y de la mente es un hecho irrefutable que a muchos viejos atemoriza como un fantasma cercano al Alzheimer. Pero Bobbio pierde de vista algo fundamental. Él mismo cae en las redes de valoración que la sociedad desquiciada hace acerca del viejo. El que en nuestras sociedades imperen la instantaneidad y la velocidad como valores supremos no quiere decir que esos valores sean los adecuados ni los mejores. Valorar al viejo por su rapidez o por su ausencia de rapidez es sacarlo de su elemento. Equivale a valorar un pez por el tiempo que sobrevive fuera del agua. Así como el aire no es el elemento del pez, la rapidez no es el elemento propio de la senectud y por salud mental no debiera serlo de ninguna edad. Como bien lo dijo Cicerón, las grandes empresas no se logran con la fuerza, la agilidad física ni la rapidez, sino con otras cualidades como la sensatez, la previsión y la lucidez. Esto sucede aún hoy en día en muchas provincias de India, China, Japón y otros lugares de Asia, en donde sobreviven valores budistas o daoístas. Pero no hay que salir del país para ejemplificar la valoración del viejo. En Nayarit el pueblo Cora sigue regulándose a través de un consejo de ancianos. Esta población, a diferencia de los huicholes, no ha cedido a la presión del ruido y la prisa de la civilización y ha conservado sus modos. Su lento andar y vivir
va acompasado a las estaciones del año y su imperativo no es la rapidez ni la productividad, sino la armonía con lo que ellos llaman la madre tierra. A estas alturas debo aclarar algo. Comprendo que es imposible pedir que impere en nuestra sociedad la ralentización de la vida y la comprensión de la despaciosidad. Estamos ya condenados, y lo estaremos cada vez más, al North American Way of Life, el ruido y la prisa. Time is money and money is all we want. Con este tipo de valores nada hay que hacer con el viejo más que segregarlo. Una sociedad que valora por encima de todo la prisa, el dinero y la productividad y no enseña a escuchar y a pensar, condena a sus viejos a la incomprensión y al ostracismo. Levi considera una paradoja el hecho de que en la misma medida en que el cuerpo y con él el cerebro envejece, la sabiduría pueda crecer. Pero en efecto, Levi considera que la sabiduría es una oportunidad real para la vejez. Con la reaparición de la palabra sabiduría corremos el riesgo de caer en la mirada bifurcada que habíamos criticado. O bien santificamos la sabiduría, o bien, como sucede con Simone de Beauvoir, podemos llegar hasta el enojo ante la pretensión de asociar esa cualidad al viejo. Y es verdad, no todos los viejos son sabios. ¿En qué consiste la mentada sabiduría del viejo? Primeramente reconozcamos con Beauvoir que esta no es una cualidad propia de la vejez como lo es la lentitud. La sabiduría es una virtud que puede ejercitarse a lo largo de toda una vida, para la cual sin lugar a dudas el viejo está más bien dotado que el joven. Tendríamos ahora que ir más allá de la mera abstracción. ¿A qué nos referimos con el término sabiduría y por qué puede crecer? En el ámbito de las neurociencias, Elton Goldberg considera que el viejo ya no es capaz de resolver difíciles cálculos matemáticos, pero resulta más capaz que los jóvenes para resolver problemas sin la necesidad de acudir a dichos cálculos. Con ligereza y sin mayor esfuerzo, es capaz de llegar a una solución que a un joven le permanece oculta. En eso consiste ser sabio. Según este científico, el viejo lo hace porque ha logrado el reconocimiento de patrones a raíz del constante ejercicio de sus cualidades mentales. En ese sentido, para Goldberg, la sabiduría es el fruto de un constante ejercitarse en dos ámbitos en los que el viejo debe recrearse para continuar creciendo: el razonamiento y el arte. Él insiste en que el deterioro mental que tanto hace temer a los viejos puede retroceder a través de ejercitar la mente de la misma manera en que el deterioro físico puede evitarse por medio de la gimnasia que ejercita al cuerpo. Aunque Goldberg plantea una hipótesis interesante, me parece poco atinado definir la sabiduría como mero reconocimiento de patrones como él lo hace. Esa definición no agota lo que la sabiduría es. Hay un aspecto de ella que remite a la posibilidad de crear nuevos patrones mentales y no meramente reconocer los ya creados. De hecho, la única manera en que el viejo puede dejar de aferrarse a otros tiempos que siente como suyos es siendo capaz de crear nuevos patrones mentales en estos nuevos tiempos, lo cual se logra aprendiendo a desasirse, a no aferrarse a lo ya establecido, sino dejar ir lo ya aprendido y estar dispuesto a aprender cosas nuevas. Puede llegar a ser sabio quien se ha ejercitado en serlo y no deja de seguir ejercitando su mente, tanto en sus aspectos mecánicos, matemáticos, como en los más sutiles, filosóficos o artísticos. Más viejos y más años de duración de la vejez. Multipliquemos el número por otro y tendremos la cifra que revela la excepcional gravedad del problema. Norberto Bobbio. De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la mitad de la población mexicana carece de un fondo para el retiro. En algunos estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y el Estado de México, el porcentaje se eleva. Menos del 30% cuentan con un fondo para el retiro. Esto es más del 70% de la población no tiene posibilidades de una vejez digna. Si hemos de comenzar a preparar el camino hacia una mejor vejez para la población, este es el fundamental: garantizar condiciones económicas dignas para la jubilación. Aquí nuevamente las palabras reflejan la realidad. Originalmente la jubilación era motivo de júbilo, era un jubileo. Ahora la palabra está más que ligada al júbilo, como etimológicamente es correcto, a un triste final. Como bien lo dijo Platón, para una vejez digna,
no basta con tener resueltos aspectos económicos, pero sin ese paso no hay nada. El problema se agrava si tomamos en cuenta que no solamente cada vez habrá más viejos, sino que esos viejos vivirán más. Si a eso agregamos que el viejo es más susceptible de vivir condiciones difíciles de salud, el problema se agiganta. La mala salud no es algo propio de la vejez, la incapacidad física tampoco lo es, pero en muchas ocasiones estos problemas se presentan en la vejez. Por ello, tanto el individuo viejo como los profesionales de la salud, particularmente los médicos, deberían de ser conscientes de la necesidad de responder ante cualquier emergencia de acuerdo con el paciente. Al tratar a la persona de edad, se le debería de tener como protocolo establecido la firma de su voluntad anticipada. En realidad, eso mismo debía aplicarse a tratar el padecimiento grave a un paciente de cualquier edad. Pero en el caso de una persona mayor, el geriatra o médico tratante debería ofrecer el documento al paciente para su consideración, independientemente de que sea o no grave su estado, su condición. Por protocolo, se puede intubar a una persona, pero no se le puede preguntar qué desea que suceda con su existencia. Por protocolo debería exigirse a cualquier mayor de 50 o 60 años la firma de su voluntad anticipada. Pero todo lo anterior queda supeditado a las posibilidades económicas del viejo. La ignorancia sobre el peso de las condiciones sociales y económicas, la ignorancia sobre el peso que las condiciones sociales y económicas tienen sobre la vejez lleva a Beauvoir al enojo ante la idealización del viejo como sabio y sereno. Considera que esa idealización está plagada de mentiras desvergonzadas de la cultura burguesa. Se propone en su obra describir la situación que se les presenta a los viejos sin mentiras, sin mitos de los estereotipos de la cultura burguesa. En su libro muestra que el régimen social impone a la inmensa mayoría de los ancianos un nivel de vida tan miserable que la expresión viejo y pobre es casi un pleonasmo, dice Beauvoir. Lo que no debe dejar de verse es que la mayoría de los ancianos viven así, no lo hacen por ser ancianos, sino por vivir en un sistema social injusto. La pobreza no es un problema exclusivo ni propio de la vejez, es un problema de justicia social. La injusta repartición de la riqueza y con ella de los bienes y servicios no atañe únicamente a los viejos, sino a toda la sociedad. Por supuesto, los viejos y los niños son los más vulnerables ante la pobreza, pero insisto, este no es un problema propio de la vejez, sino del orden social que hemos creado. Y al decir esto no pienso únicamente en el capitalismo predominante en el mundo. En países como China, en donde el sistema económico difiere en varios aspectos, el problema de la falta de atención es igualmente preocupante que en el resto del mundo. En ese sentido, coincido con Beauvoir, quien concluye su vasto estudio diciendo: la vejez denuncia el fracaso de toda nuestra civilización. Lo que hay que rehacer es el hombre entero. Lo que hay que recrear son las relaciones entre los hombres si se quiere que la condición del anciano sea aceptable. Aunque yo más bien diría el abandono de los niños y los viejos por parte de la sociedad denuncia el fracaso de nuestra civilización. Los individuos que cuentan con bienes y servicios adecuados tienen una oportunidad mayor para enfrentar el reto de vivir con una perspectiva creativa. Santiago, el viejo de la clásica obra de Hemingway, con toda tenacidad, sabiduría, salud, conocimiento y entrega a su trabajo, es derrotado no por la vejez ni por el mar, sino por la miseria. La contraparte más radical la encontramos en Philippe de Poissy-Borgo, el conocido millonario francés, que no solamente sobrevive a la vejez, sino que vive una vejez plena y feliz a pesar de ser cuadraplégico. Inconcebiblemente adinerado, no lo logra únicamente gracias a su fortuna, pero sin ella simplemente habría muerto. De esta manera, la posibilidad de una vejez plena depende de un aspecto independiente a la vejez en sí, la economía. Esta es, como bien lo vio Platón y Marx, a pesar de no ser una condición suficiente, sí es completamente necesaria para intentar aproximarse a una vejez plena. Las notas propias de la vejez, como lo es la debilidad de la energía corporal, la lentitud y la privación de muchos placeres, pueden ser la decadencia de un individuo o un impulso a un tipo de vida diferente.
El viejo no es sabio, no es pleno ni feliz, pero puede llegar a serlo. Para ello, debe contar con una serie de condiciones absolutamente necesarias que tan solo resultan suficientes en la medida en que se logran de manera conjunta. Esas condiciones envuelven al menos las condiciones económicas adecuadas, así como una buena educación, una buena disposición y un buen aprecio por las cualidades propias de la vejez. Solamente así puede pretenderse una vejez feliz, como la que a pesar de su ceguera y sus problemas físicos vivió Borges y le llevó a decir, ya ciego, la vejez, tal es el nombre que otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. El animal ha muerto o casi muerto, quedan a solas el hombre y su alma.